A Cúcuta llegan las noticias de interés social, educativo y sindical. Ciberespacio educativo, periodismo objetivo, moderno, serio y con responsabilidad. Ciberespacio educativo. Con todas las noticias de actualidad en Cúcuta, norte de Santander y la zona de frontera. Director y presentador Hugo Cárdenas Vega. En Cúcuta, nos actualizamos hoy. Ciberespacio educativo, periodismo objetivo, moderno, serio y con responsabilidad. Ciberespacio educativo. Bienvenidos. Muy buenas tardes a los amables seguidores de este importante programa Ciberespacio Educativo, un programa especial con entrevistas, con opiniones supremamente importantes de la coyuntura. En este momento estamos hablando de una coyuntura electoral. Por eso asimilamos adecuadamente la nueva dimensión de lo que es la campaña de la propuesta de Gustavo Petro y de Francia Márquez en una campaña abiertamente dispuesta a obtener el triunfo, y para eso ya se viene articulando un trabajo de creación de comités muy amplios de orden municipal, de orden comunal, las comunas de las diferentes ciudades, de los barrios, en los puestos de votación, con participación de toda la ciudadanía que considere importante participar. Esto es un motivo muy importante de decir que es el pueblo el que está organizándose para obtener este triunfo el 29 de mayo. Importantísimo que se haga ese ejercicio hacia el 29 de mayo para evitar más situaciones de confrontación, incluso del esfuerzo grande que venimos haciendo por ir unificando nuevos sectores. Esto es un panorama altamente importante, plural, que convoca a las iglesias, que convoca al pensamiento liberal, el pensamiento conservador, el pensamiento progresista, para articularlo en un solo haz de voluntades en la búsqueda de acuerdos fundamentales para que sea a través de un pacto en lo social, en lo político, en lo económico, como salgamos adelante. Un llamado a todos los habitantes de frontera hoy a que veamos que la apertura de la frontera, que el tema del Catatumbo, que el tema del transporte, que el tema de la productividad, que el tema de la habilitación de Cúcuta como una ciudad productiva en la parte de las fábricas y demás productos, son muy importantes para revivir, reactivar nuestra región. Bienvenidos al programa que hoy hace noticia en el norte de Santander y en Colombia. En medio de esta conmemoración de lo que es la Semana Santa, la Semana Mayor, pues los invitamos a que hagamos una gran reflexión, de alguna manera una fuerza fundamental de nuestro Creador. Tenemos que hacerla válida en esta Semana Mayor, y además pues consideramos importante que se atiendan algunas recomendaciones que hacemos en esta nota editorial que elaboramos para el programa de proyección educativa siglo XXI. Bueno, muy buenos días a usted, Luis Alejandro, a los compañeros de la mesa y a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores de este importante programa. Bueno, hoy es 9 de abril, se cumplen 74 años del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue un jurista, escritor, fue profesor, fue un orador y político colombiano, egresado de la Universidad Nacional. Nació el 23 de enero de 1903 en Bogotá. Fue asesinado el 9 de abril de 1948. Fue ministro de Trabajo, de Higiene y de Previsión Social. Fue defensor de las causas populares. Hizo el debate de la masacre de las bananeras, que fue una de las masacres más graves que ha ocurrido en Colombia.
Además fue un político que reivindicó los intereses de la población, siguiendo el curso de lo que fue realmente la lucha del Partido Liberal de ese entonces. Fue considerado como uno de los políticos más influyentes de la vida política colombiana. Se preveía que iba a ser el presidente de la República y la oligarquía de Colombia lo asesinó el 9 de abril de 1948. Él en sus discursos pues plasmaba una cantidad de elementos de transformación por las vías pacíficas, pero indudablemente que fue implacable contra la oligarquía, las injusticias sociales que había en su momento. Decía Jorge Eliezer Gaitán: nosotros no somos cobardes, somos descendientes de los bravos, somos descendientes de los bravos que asimilaron y aniquilaron las tiranías en este piso sagrado. Pero somos capaces, le decía al presidente de la República, de incluso entregar la vida para salvar la tranquilidad, buscar la paz y la libertad de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán, indudablemente que es un ícono importantísimo en la vida de Colombia. Se conoce que una vez fue asesinado, se desarrolló una serie de situaciones muy complejas en el país, que se denominó el Bogotazo. Fue una expresión de la comunidad en rechazo de este asesinato de este líder liberal. Fue asesinado muy cerca de la oficina en donde él laboraba, y de ahí se generó una serie de levantamientos populares en Colombia muy graves, que incluso dejaron un número de cerca de 200.000 muertos posterior a la muerte de Gaitán, especialmente porque el Partido Liberal tuvo que conformar guerrillas en el país para defender la posibilidad de luchar por la libertad. Y fue hasta en 1953 cuando Rojas Pinilla logra generar una política de pacificación. Hubo entrega de los grupos insurgentes de ese momento y se consolida un trabajo hacia el Frente Nacional, que prácticamente fue la otra etapa de la vida colombiana, que fue la etapa de la alternancia de los partidos políticos liberal conservadores, excluyendo a todas las demás fuerzas del Estado. Aquí empiezan a aparecer las fuerzas insurgentes del cambio social, las fuerzas que propugnaban porque se transformara la vida social del país desde esta época. Pero en ese intento pues han ocurrido hechos totalmente difíciles, como el caso del robo de las elecciones del año 70, que dio origen a la aparición del M-19. E igualmente, con posterioridad se asesina a Luis Carlos Galán Sarmiento, que luchaba por una transformación pacífica de la vida del país. Igualmente a Bernardo Jaramillo Osa, a Carlos Pizarro León Gómez, que fue uno de los digamos, íconos también importantísimos de esta situación del rechazo al robo del poder político en Colombia en el año 70, y posteriormente se asesina a otros líderes, como el caso de Oscar William Calvo, y una serie de asesinatos que ocurren pues en el país en esta horrenda noche de querer transformar la vida política del país, y no se ha podido por las vías democráticas. Hoy aparece un nuevo espectro en la vida nacional, aparece nuevamente la posición de la ultraderecha en Colombia, afianzando un criterio de querer permanecer por más de 200 años en el poder, esta oligarquía criolla que ha mantenido todos los privilegios, que ha generado una riqueza inconmensurable en manos de unas familias que se han trasladado el poder de una familia a otra, y generan entonces una situación de cerca de los últimos 20 años que ha sido lo más
recio que podemos decir que es la posición del uribismo aquí en Colombia. Y aparece entonces una propuesta de seguir manteniendo por la vía de la fuerza, el poder, por la vía de la fortaleza y centralización del Estado, de cerrarle el paso al diálogo, de cerrarle el paso a las soluciones alternativas, de aniquilar el movimiento sindical y social, de aniquilar a los dirigentes sindicales, y es lo que se ha levantado pues con el nombre de la ultraderecha aquí en el país, que el pueblo se resiste de alguna manera a generar a mantener ese poder, y se abre el camino entonces a varias propuestas que viene generando desde la Constitución del año 91, a abrir unos espacios de democracia y a generar un cambio por esas vías pacíficas. Hoy encontramos de manera inteligente la propuesta de generar un pacto entre todos los colombianos, entre los que representamos la sociedad, un pacto de paz, un pacto para buscar las soluciones, un pacto para mirar la situación del campo, mirar la situación de las ciudades, mirar la situación de violencia que vive el país, el problema del narcotráfico, y entonces se plantea una posibilidad a través de un hombre que ha trasegado en esta vía política, que es Gustavo Petro, y se acompaña de Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial. Pero esto ha sido bastante complicado por la estigmatización, por la resistencia del poder centralizado de la oligarquía colombiana para permitir abrir espacios en la vía del gobierno, y entonces genera una situación de violencia exacerbada, como ocurrió el año pasado con el asesinato de cientos de líderes sociales, sindicales, especialmente los jóvenes que murieron en estos levantamientos que ocurren debido a la grave problemática de crisis, de hambre, de miseria que vive el pueblo colombiano. La defensa que hace la oligarquía para mantenerse en el poder es tratando de asimilar que esto es un castrochavismo, cuando esa situación no existe, porque cada país tiene su propia identidad cultural, su propia política, sus propias condiciones, y además que ese modelo no es el modelo que se está planteando. Creemos importantísimo hacer cultura política a través de explicar que el progresismo es un pensamiento incluso liberal, que va mucho más allá de generar situaciones de complejidad, sino que la búsqueda de la paz y la convivencia es el elemento central, que tiene su fundamento en pensadores del liberalismo como Kant, como Voltaire, como John Locke, incluso de Santo Tomás de Aquino, que generan de alguna manera una probabilidad de que se construya una sociedad alrededor de la participación, alrededor de la no exclusión, alrededor de incorporar los grupos étnicos como los negros, como los indígenas, como la gente sin partidos, sin dolientes en el país, incorporarlos igualmente a la diversidad de la población, al ejercicio del poder, recuperar el poder de la mujer en este papel. Es lo que tenemos hoy, una propuesta, unas apuestas que tienen que ver con la ultraderecha en Colombia y unas apuestas que tienen que ver con buscar el espíritu democrático a través del pacto histórico, incluso con una propuesta más allá del pacto histórico, que es constituir un frente social entre todos, convocar al liberalismo, convocar a los conservadores, convocar a las iglesias, convocar a los jóvenes, especialmente a la mujer, a ser parte de este proceso. Ahí está el proceso en el día de hoy. Siempre ha sido la historia, la lucha por el poder entre la oligarquía que ha mantenido ese poder allí, y que algunos le caminan porque tienen sus privilegios, pero igualmente hay un movimiento cultural bastante importante de la ilustración en el mundo, en donde prácticamente los pobres del país empiezan a emanciparse y empiezan a buscar también que las decisiones de los estados favorezcan a los menos favorecidos.
Está el panorama ahí, el panorama de la guerra o el panorama de la paz. Está la posibilidad de seguir en el hambre y la miseria o buscar una solución por las vías pacíficas, democráticas y buscar la paz en medio de un proceso que no va a ser fácil, que no va a ser en 4 años, pero que indudablemente se ha dicho con toda claridad que se respeta la Constitución del 91. Por tanto, no es un solo presidente el que pueda estar, sino en un proyecto donde puedan seguir otros presidentes desarrollando las políticas públicas. No necesariamente se tienen que dar situaciones como en Venezuela ni como en otros países, sino que se busca fundamentalmente generar unas políticas públicas de largo aliento para Colombia. Ahí están las apuestas. Necesitamos ganar entonces en la primera vuelta el 29 de mayo. Sin ambages, tenemos que convocar de manera clara y categórica a la población. Yo creo que retroceder frente a estos candidatos que están por acabar a FECODE, por acabar a la CUT, por perseguir a las organizaciones, por matar a los dirigentes, pues eso no lo podemos nosotros admitir. Estamos en esa briega buscando la paz y la convivencia, pero indudablemente no tenemos por qué callar frente a todo este malestar tan grande que crea la forma como hasta el mismo presidente del Congreso utiliza el poder para desarraigar, para tratar de seguir estigmatizando a la gente. Yo creo que Francia Márquez merece todo el respeto de una mujer del pueblo, una mujer que ha trascendido, va a ser nuestra vicepresidenta indudablemente, y eso de alguna manera nos consideramos que va a integrar a la población de las raizales a todo este programa de desarrollo. Bueno, que Dios nos ayude. Vamos a hacer reflexiones en esta Semana Santa para que ojalá la población evite ir a una segunda vuelta, ganemos en primera vuelta para que entre todos empecemos a construir este país que todos merecemos, un país en paz, en convivencia, en sana armonía y en desarrollo para todos. Muchas gracias y que Dios nos siga protegiendo. Presentamos a Samantha Vargas, señora Mundo Norte de Santander, quien ha estado colaborándonos en este programa. Muy importantes y valiosos conceptos que da esta reina del departamento, que le damos la bienvenida en estos temas fundamentales de opinión. Bueno, en un eventual gobierno de nuestro futuro presidente Gustavo Petro, el cambio es con las mujeres. Figúrense que ya ha comenzado a avanzar en paridad esta transformación en el Congreso de la República gracias a las listas cremalleras del pacto histórico. Ahora, Petro propone un gobierno con al menos el 50% de mujeres que cambie con certeza nuestro país. Habrán más mujeres en el gabinete ministerial. Además, propone titular las tierras en manos de las mujeres. Propone un sistema nacional de cuidados. También igualdad salarial y de oportunidades. ¿Y qué me dicen de erradicar todo tipo de violencia, que es algo que tanto nos ha afectado a las mujeres en nuestro país? También tenemos una de las apuestas más interesantes y de las propuestas que puede apoyar a nuestras familias de madres cabezas de hogar, y es este ingreso mínimo vital para las mujeres madres cabezas de familia. Y también hay una opción interesante y es crear el Ministerio de la Igualdad. Bueno, en cuanto al tema de la paridad, no implica solo que el 50% sean aspirantes, sean mujeres aspirantes al Congreso o a cargos públicos, sino que estas personas elegidas en estos cargos públicos o cargos en los que se sometan a consulta sean otorgados a mujeres.
También esto implicaría, pues, para el Congreso, esto implicaría para las asambleas, para consejos y para juntas administradoras locales. El programa también propone que en las estructuras del gobierno haya una representación de indígenas, afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros, todo proporcional a su presencia poblacional, territorial y cultural en Colombia. En cuanto a la creación del Ministerio de la Igualdad, el cual estaría encabezado por la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez, se tendría la meta de eliminar las desigualdades económicas, políticas y sociales entre hombres y mujeres, grupos étnicos, viejos y jóvenes y entre preferencias sexuales. Uno de los pilares sería un sistema nacional de cuidado que, entre otras acciones concretas, garantizaría a las mujeres un ingreso mínimo básico por encima de la línea de pobreza y llevaría a incluir en las cuentas nacionales, como la que mide el PIB, el trabajo en los oficios de cuidado y coordinaría para que valgan como semanas de cotización para la pensión de las mujeres. Petro quiere pasar de la desigualdad a una sociedad garante de derechos, fortaleciendo el sistema de educación pública para primera infancia, infancia, adolescencia y para nuestra juventud, buscando garantizar el trabajo digno y decente para las madres comunitarias, cuidadoras, maestros y maestras y para todos los trabajadores del sistema educativo. De esta forma, la primera infancia podrá crecer con amor y protección. Los niños, niñas y adolescentes disfrutarán de una educación incluyente, de una educación pertinente y de calidad. Y los jóvenes accederán a una educación superior, pública, gratuita. Yo soy Jenny Samantha Vargas Álvarez y por todo lo que les comento y mucho más es que quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. ¡Vota Petro! ¡Vota Pacto! ¡Vida digna para el pueblo! ¡Vota Petro! ¡Vota Pacto! ¡Es la hora, mi Colombia! Humillante y opresor, ya no para ni convence, porque el pueblo despertó. Mucho tiempo gobernaron a su antojo y conveniencia. Pobre pueblo, pobre patria, ya quedó en la decadencia. Pobre pueblo, pobre patria, ya quedó en la decadencia. Vota Petro, vota Pacto por una Colombia humana y plantemos la semilla que resistirá mañana. Lo intentaron mis abuelos, lo intentaron mis padres, es hora del triunfo ya. ¡Vamos pueblo! Ya mi pueblo está cansado, tanta y tanta humillación. Liberemos a Colombia de toda esta corrupción. Vamos juntos, vamos todos de la mano y con la gente. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Vota Petro, vota Pacto por una Colombia humana y plantemos la semilla que resistirá mañana. Vota Petro, vota Pacto por una Colombia humana.
raza con su corazón triunfante. Hoy tenemos esa fuerza y el intelecto total, como hizo Lucas Villa, de luchar hasta el final, como hizo Lucas Villa, de luchar hasta el final. Agradecemos a Samantha Vargas por estos valiosos conceptos y los invitamos a escuchar este mensaje musical. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación, pa' que no muerdan los diarios. Pero al patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Ciberespacio Educativo, el magazine informativo, una guía de nuestras regiones sobre la educación y sus costumbres, información sindical, regional y cultural de las regiones colombianas. Todos los miércoles de 6 p.m. a 7 p.m. Entrevistas ordinarias con gente extraordinaria. Información sindical, regional y cultural de las regiones colombianas. Todos los miércoles de 6 p.m. a 7 p.m. Ciberespacio Educativo, el magazine informativo, una guía de nuestras regiones sobre la educación y sus costumbres. Información sindical, regional y cultural de las regiones colombianas. Todos los miércoles de 6 p.m. a 7 p.m.
Entrevistas ordinarias, con gente extraordinaria. Información sindical, regional y cultural de las regiones colombianas. Todos los miércoles de 6 p.m. a 7 p.m. Ciberespacio Educativo. El magazine informativo. Una guía de nuestras regiones sobre la educación y sus costumbres. Recibimos el concepto del compañero Rafael Mora Bonilla acerca de la conmemoración del 9 de abril como una fecha donde ocurrió el vil asesinato de Gaitán. Rafael Mora Bonilla es uno de los intérpretes aquí liberales que más se le reconoce porque tiene toda su historial, tiene toda su bagaje en lo que fue ese proceso tan grande. Y conversamos con él el día 9 de abril y esto fue lo que él nos dijo. Como anticipándose a una segura derrota del uribismo en las elecciones presidenciales, el presidente Iván Duque radicó ante el Congreso de la República con mensaje de urgencia un proyecto de ley que busca modificar los términos del empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Quien habita el Palacio de Nariño hoy quiere, mediante este proyecto de ley, establecer condiciones inaceptables para quien debe recibir toda la información del gobierno saliente en el ejercicio del próximo periodo que arrancará el 7 de agosto del año 2022. Este proyecto de ley nefasto, que debe ser negado por el Congreso de la República, no establece límites de tiempo para el empalme, ni la forma en que se procederá a la entrega de toda la información por parte del gobierno que sale. Tampoco hay claridad en la metodología que se utilizará para adelantar el empalme y la entrega de la información para cada una de las entidades del gobierno central. Lo más aberrante de este proyecto es la mentalidad de Guerra Fría que es absolutamente evidente en los propósitos de este proyecto de ley, porque en el artículo 20 limita, o mejor, prohíbe la entrega de la información de seguridad nacional al nuevo presidente y al nuevo gobierno. Restringe esta información a la alta cúpula militar, viola la Constitución en términos de que limita la condición de jefe de las Fuerzas Armadas del presidente de la República y le niega al nuevo gobierno la posibilidad de dirigir la política de seguridad nacional en el próximo cuatrenio. Vamos a insistir en que ese proyecto se niegue en el Congreso de la República de Colombia. El 80% de la tierra fértil de Colombia, que no produce alimentos ni nada, es simplemente una posesión de tierra fértil, pertenece a 3.000 personas, que están dentro de las 4.000 que yo menciono. 3.000 personas tienen el 80% de la tierra fértil de Colombia y no producen una mata de yuca. Eso es un patrimonio, obviamente, de ellos. Nadie se los va a quitar. Nadie los va a expropiar, por lo menos no nosotros. Buena parte de eso fue adquirido extrañamente, incluso con la violencia, pero eso tiene que pagar impuesto. ¿Cuál es el impuesto de la tierra en Colombia? El impuesto predial ya está creado, solo que si es un latifundio en tierra fértil improductivo, debe elevarse el impuesto predial para hacer producir esa tierra. Es que Francia está sonriendo. No, yo me río porque a Petro le tumbaron la campaña con el cuento de la expropiación en la pasada. Espero que esa no sea la razón por la cual me vayan a tumbar la mía ahora. Me expropiaron los votos y la presidencia. Vicky, mire, Oiga, yo quiero ir un poco más allá. Solamente una precisión que... Una precisión que quisiera que nos hiciera Gustavo Petro, que como está diciendo que en esas 3.000 personas tal, ahí es donde está la finca de Uribe. Sí, y no paga, sino, de acuerdo a la declaración de renta, pero no voy a personalizar, todas estas personas que son las 3.000 poseedoras del 80% de la tierra fértil del país,
promedio 3.000 hectáreas por finca, promedio, pagan un impuesto predial de acuerdo a su avalúo catastral al municipio. Generalmente municipios pobres, las tierras de las vacas gordas y de los niños flacos. No hay para la educación, no hay para la salud en esos municipios, porque el avalúo catastral es casi cero. Resulta que su casa, Vicky, aquí en Bogotá, vale más en avalúo catastral que la finca del que usted menciona. Pero ya no Y está usted pensando en la comprada. Usted apenas tiene unos metros cuadrados. Yo no hago parte de esos 4.000. Tenga la plena seguridad. Estoy absolutamente convencido. Pues estos 4.000 ni siquiera a veces viven en Colombia. Pero paga más, la persona que mencionaste, paga más tu casa por el avalúo catastral en Bogotá que toda la hacienda de la persona que mencionaste. ¿Me deja decir Eso algo, no es Vicky? justo. No es justo contigo, no es justo con el país. Bueno, y Samantha Vargas, nuestra colaboradora, se inserta en la comunidad para conocer la problemática que estamos viendo aquí muy cerca, en el municipio de Los Patios. Así lo vamos a hacer en otras zonas de Cúcuta, del departamento. Hay mucha miseria, hay muchas necesidades de la población. Por eso es necesario que transformemos la vida del país. Es necesario que los recursos del Estado lleguen a las comunidades. Pero fijémonos en este importante reportaje que hace Samantha, nuestra colaboradora habitual de este programa. Ciberespacio Educativo, la entrevista. Hola, ¿cómo están? Soy Jenny Samantha Vargas Álvarez y estoy aquí en el asentamiento Balcones de la Esperanza. En cámara, Jonathan Rodríguez, coreógrafo y fotógrafo de la región. Y estamos aquí gracias a la invitación de un angelito que se llama Nelson Ortega, que nos invitó a conocer una comunidad con necesidades. Y gracias a él pudimos contactarnos también con otro angelito, que es el pastor Wilber Montes, quien se ha dedicado a crear algo maravilloso para cubrir una de las mayores necesidades de la población, pues de esta población vulnerable, y es la extrema pobreza, la hambruna, creando un comedor comunitario en donde, en compañía de servidores de la misma comunidad cristiana, han podido brindar alimento martes, jueves y sábados para 48 niños, 2 mamitas, 2 mujeres embarazaditas y 3 adultos mayores. Ahora bien, esta es una pequeña parte de la población a la que ellos pueden alcanzar debido a que obviamente necesitan recursos. Así que quiero invitarlos a todos ustedes a que conozcamos la realidad, una realidad que está al lado de nosotros, para que podamos servir y ayudar a mejorar la calidad de vida de esta población vulnerable. Vamos a conocer entonces la comunidad de Balcones de la Esperanza. ¿Cuál es tu nombre? Leonel. Leonel. Con mi padrastro, mi mamá y mis hermanos. Acá estamos 8, pero en Venezuela hay 2. Sí. Sí, todos ya están escolarizados. Sí. Mi hermana ahorita fue a buscar a 3 que estudian en la mañana, que tienen unos 5, no 6. 4 y 9. Y
que ahorita en la tarde cuando venga mi hermana me toca a mí que yo tengo 14 y mi hermano que tiene 10. Él trabaja de construcción. ¿Y tu mamá? Está trabajando ahorita en una frutería. Ella trae la comida allá le dan así comida y eso ella la trae. ¿Y ustedes? Comemos y a veces y cuando bajamos para allá vamos para el comedor a comer, a almorzar. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, ahora estoy con otro de los habitantes de Balcones de la Esperanza, quien es Yasmín. A su hija. Y bueno, tienen una familia compuesta que vive aquí en la zona. ¿Ustedes son venezolanos? Sí. ¿Desde hace cuánto vinieron a Balcones de la Esperanza? Hace 4 años. Estaba empezando el asentamiento. Estaba empezando. En el comedor. Ah, o sea, acá atienden, pero entonces, ¿cuántas comidas tú puedes llevar con ellos? También reciben el apoyo, como tengo entendido. Solo lo recibo ella. A Solo ella la una. llevo yo, sí. Solo una de las niñas recibe el beneficio de estar en el comedor. Sí, la niña. Muy buena. Yo me he estado con ella. Le dan buena alimentación si la reciben. Está muy bien, sí. Todo, ensaladas, arroz, pollo, todo su comida es muy rica. Ella es muy contenta con su comida. Ella es una de las que se come todo. Si hay ensalada, pues. Sí, ella está muy contenta con la mía también. Ella se come. Ella come todo. ¿Y a qué se dedica? Yo la cuido a ella, yo me quedo aquí en la casa. ¿Y su esposito, su pareja? No, tengo pareja. ¿Y cómo genera sustento? Mi hermano que trabaja por ahí mismo cerca, él que cuando consigue trae así, y lo que mi hija pueda mandar que se le pueda gustar. Ella más me dice, yo la llevo temprano, pero dice que falta una silla. Sí. ¿Que ella está escolarizada? No, yo no le encontré el cupo ni porque fui a buscarlo. ¿Vacunada? Vacunada, sí. Tengo vacuna, le toca una en junio. ¿Problemas visuales? Te agradezco mucho. Yo soy María Elena Jiménez. María Elena. María Elena, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 61 años, yo soy del adulto mayor. ¿Yo aquí? Yo vivo solita, apenas con Dios y María Santísima. Del templo, ¿cierto? Sí, señora, o sea, hasta la presente, ¿para qué? Rica la comidita y ¿para qué viven pendientes? Y la ¿Desde señora... hace cuánto vas? Ya desde que nos suscribieron y desde que estoy allá, mejor dicho, beneficiándonos y todo eso. Y la señora ya que me atiende, ella me distingue también de años. Bueno, yo voy los martes, los jueves y los sábados. Son 3 días de por mes. Muchísimas gracias, ¿no? Sí, entonces, como se dice eso. Entonces, es una bendición de que hubieran venido y me da mucha alegría. Entonces, como se dice, muchas gracias por todo y como se dice. Bueno, estamos acá con Aleida y con Don Mauro. Don Mauro es un adulto de la tercera edad que también es partícipe de la iniciativa del comedor del voluntariado del Centro Cristiano. Cuéntanos, aparte de Don Mauro, ¿en tu familia también se benefician del comedor? Sí, tengo 2 niñas. 2 niñas. Ellas están estudiando, una de 14 y la otra de 9 años. Bien. Pues aquí pasó el pastor y otras 2 personas, anotando las personas más necesitadas y bueno, gracias a Dios.
una gran ayuda. ¿Sí? Te agradezco mucho. A usted, gracias por todo. Bueno, y estoy aquí con don José Eustoquio Rivera, que es un habitante también de la comunidad colombiana, desplazado del Guainía, con 65 años. Pues es una bendición de Dios, ¿no? Porque pues uno se alivia un poquito de los gastos, ¿no? Y entonces pues la niña está muy contenta porque la comida es muy buena, que bastante. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí. Bueno, ustedes son de los pocos beneficiarios pues de la comunidad. Poco me refiero porque hay mayor necesidad, estamos en una condición de extrema pobreza y son 48 niños, son 2 mujeres embarazadas y 3 adultos mayores los que gozan pues del beneficio del comedor. Como vemos, pues hay mayores necesidades. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por... Bueno, y ahora me encuentro con el pastor Wilber Montes. Él es pastor de la comunidad cristiana que se ha encargado de crear acá el comedor para atender, a niños y adultos de la comunidad. Pastor, ¿de dónde surge esta iniciativa? Esa iniciativa surge viendo la problemática del lugar, viendo los hogares en difusión, hogares que de pronto si está papá no está mamá, demasiados niños en una sola casa, como pudimos ver esa familia casi con 8 niños, donde el papá tiene que salir a trabajar, la mamá también, entonces es como ir al punto neurálgico de lo que está sucediendo y poder traer una ayuda a la comunidad. Acá vemos que ellos tienen luz, que ellos tienen agua, pero el agua que llega es por carrotanque, me estaban comentando, y algunas de las casas vienen con agua de pila. Sí, viene, hay unas mangueras en la parte de abajo, suben el agua con motobomba, pero ciertas casas son las que tienen el beneficio nomás, no todas. Las primeras. Cuando alcanzaron a quedar las primeras que están sobre la calle, porque las demás no pueden subir. ¿Ellos cuentan con alcantarillado? No, todavía no hay alcantarillado en el lugar. No cuentan con alcantarillado. La población, hemos visto a lo largo del recorrido que existe población migrante. Sí, ha llegado bastante gente venezolana. Y los venezolanos que han llegado ahorita, pues ellos no alcanzaron a tener sus lotes. Hay gente que ya tiene su lote establecido, entonces los dividen por mitad, les arriendan como la tierra, porque igual todas las casas son de latas, de bolsas, de madera, como ellos las pueden construir. ¿Cuántos niños alberga actualmente? Bueno, atiende actualmente el comedor. Actualmente hay alrededor de 44 a 45 niños más o menos. Hay 3 adultos mayores y 2 mujeres embarazadas. Bueno, pero vemos que la comunidad es mucho mayor. Sí, son 600 familias que hay en el asentamiento. 600 familias y las tienen ya en base de datos. Ya identificadas en base de datos, está planeación, está todo ya listo. Y pues hasta ahora hemos llegado a esa cantidad de niños. ¿Y de niños en total de esas 600 familias? Calculé más o menos por casa 3, 4 niños, porque hay casas donde hay más. Entonces siempre es bastante la cantidad de niños que existen acá. Vimos que también hay desplazados. Hay bastante gente desplazada por la violencia, como también hay venezolanos que han migrado, han llegado al lugar, gente de acá mismo. Hay bastantes personas en el lugar. ¿Desde hace cuánto viene funcionando el comedor? El comedor comenzó hace un mes. La iniciativa surgió en nosotros mismos y las ayudas provienen de la iglesia. ¿De qué iglesia? Nosotros somos una iglesia cristiana, tenemos un pastor cabeza, que es el pastor Frankie Rodríguez en Bogotá, Iglesia Transformación Internacional. Aquí funciona la Iglesia Transformación Internacional Monte de Sion.
Como ustedes han podido observar, son temas de mucha importancia. Hemos querido dedicar todo este tiempo al análisis de la coyuntura. Esperamos que seguir teniendo la audiencia necesaria en este programa. Aquí estaremos tocando puntos neurálgicos. También vamos a tener entrevistas de otras personas que tienen pensamientos diferentes, pero por ahora nos interesa de verdad es conocer el por qué es necesario que se transforme la vida del país por la vía democrática. De no hacerlo así, seguramente que esto va a ser un hecatombe. La situación social es tan preocupante que los levantamientos populares van a ser muy grandes y graves, lo cual nos amerita nosotros como ciudadanos colombianos, pacíficos en esencia, como somos nosotros, logremos cambiar la historia de Colombia, cambiar la historia de este país a través del voto el 29 de mayo, respaldando la opción de Gustavo Petro, presidente, y Francia Márquez como su vicepresidente. Agradeciendo a todas las personas que han estado en sintonía, los invitamos para que todos los miércoles a las 6 de la tarde volvamos a tener estos importantes temas en Ciberespacio Educativo, un espacio autónomo e independiente que busca hacer reflexión colectiva. Muchas gracias, muy amable a ustedes. Ciberespacio Educativo, el magazine informativo, una guía de nuestras regiones sobre la educación y sus costumbres, información sindical, regional y cultural de las regiones colombianas. Todos los miércoles de 6 p.m. a 7 p.m. Entrevistas ordinarias con gente extraordinaria. Información sindical, regional y cultural de las regiones colombianas. Todos los miércoles de 6 p.m. a 7 p.m. Ciberespacio Educativo, el magazine informativo, una guía de nuestras regiones sobre la educación y sus costumbres. Información sindical, regional y cultural de las regiones colombianas. Todos los miércoles de 6 p.m. a 7 p.m. Entrevistas ordinarias con gente extraordinaria. Información sindical, regional y cultural de las regiones colombianas. Todos los miércoles de 6 p.m. a 7 p.m. Ciberespacio Educativo, el magazine informativo, una guía de nuestras regiones sobre la educación y sus costumbres.